La fe nos da la esperanza diciendo, hay algo mejor en el reino de los cielos. Por eso que muchos cristianos fieles han entregado sus vidas por amor del Señor, porque caminaron por fe y no por vista, esperando las cosas eternas. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Padre Santo, te rogamos que tú nos guíes para meditar en tu palabra. Te rogamos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que no sean nuestras capacidades humanas las que expresen este mensaje, sino tu voluntad a través del Espíritu Santo en medio de los oyentes. Señor, danos vista espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Como introducción y contexto, quiero decirles que Pablo escribe la segunda epístola para defender su ministerio y fortalecer la fe de los creyentes en medio de sufrimientos y dudas. En este capítulo 5, el apóstol expresa sobre la tensión que existe entre la vida terrenal y la esperanza celestial. Describe nuestro cuerpo. Si ustedes se dieron cuenta en el primer versículo de 2 Corintios capítulo 5, como una morada temporal. Es terrenal, pero es temporal. Y señala que los cristianos esperan una morada eterna preparada por Dios. Al retroceder al capítulo 4, el versículo 18 dice lo siguiente: no mirando nosotros a las cosas que se ven. Repito, no mirando nosotros a las cosas que se ven. Este es un mensaje a la iglesia. Nosotros es la iglesia. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven, que dice las Sagradas Escrituras, son temporales. Todo lo que usted ve, todo lo que usted le rodea en este instante es temporal. Todo por lo que usted ha luchado, tiene, posee y piensa que es suyo, es temporal. Mas las que no se ven son eternas. Comprendamos a través de esta, la meditación en su palabra, por qué debemos andar por fe y no por vista. Cuando usted recibió a Cristo como Salvador, ingresó a la escuela de la fe, a caminar en una vida de fe. La Biblia dice también en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, versículos conocidos por nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La vida cristiana, estimado hermano, hermana, es una vida de fe. Es una vida en que confiamos que Dios cumplirá por nosotros. Él es el Dios creador, es el Dios soberano y hará tal cual lo ha declarado en las Sagradas Escrituras. Y en eso debemos confiar. Lo más probable que en nuestro andar, tal cual aprende a caminar un bebé, tendremos tropiezos. Nos podemos caer bastante fuerte, pero en otras saldremos victoriosos o simplemente nos pondremos de pie. No porque a lo mejor
tengamos la capacidad de ponernos de pie como bebé nosotros mismos, porque ahí estará un padre o madre amante que les sostendrá. No por nuestras capacidades, sino por su amor, por su sustento y protección que Dios ha prometido para sus hijos. Por eso que andar por fe es el fundamento de la vida cristiana en este mundo. Este versículo que hemos leído, según a los Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista, en otras versiones usa la palabra vivir en lugar de andar, para poder entender. Es decir, porque por fe vivimos, no por vista. El andar aquí es una referencia metafórica a la forma en que una persona conduce su vida. Usted y yo, como cristianos, solo tenemos dos opciones para vivir en este mundo: o por fe o por vista. La fe no es un sentimiento pasajero. Muchas veces se confunde la fe con una emoción momentánea de espiritualidad. Incluso podemos pensar que si hemos cumplido ciertas metas personales, como por ejemplo de lectura bíblica, de oración, tal vez incluso de cursos del Instituto Bíblico, participación en actividades congregacionales, etc., personas muy espirituales y llenas de fe. Sin embargo, la fe verdadera va mucho más allá. No depende de cómo nos sentimos en determinados momentos de nuestra vida, sino de lo que creemos y de lo que Dios obra en nosotros. La fe es una decisión consciente de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Es firmeza en medio de la incertidumbre, seguridad en medio de la duda. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Nuevamente utiliza el apóstol este término, no se ven. Este versículo nos recuerda que la fe se sostiene en la promesa de Dios, no en lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Es certeza, es convicción, es confianza en que lo que Dios ha dicho se cumplirá, aunque todavía no lo experimentemos. Existen muchos ejemplos para ilustrar lo que estamos diciendo, pero en forma muy resumida destacaré dos de ellos para ilustrar lo que es andar o vivir por fe. El primer ejemplo es de Abraham y el segundo de Josué. Creo que serán pertinentes para comprender el objetivo de esta predicación. Dios le pidió a Abraham salir de su tierra y dejar atrás lo conocido. ¿Qué conocía él? Su casa, su propiedad, sus conocidos, a lo mejor parte de la familia que no le acompañó, otros, y por llamado de Dios decidió dejar todo. Dios no le mostró de inmediato el destino, pero simplemente Abraham obedeció, confiando en la promesa de que sería padre de una gran nación, tal cual como había dicho Dios Todopoderoso. Su fe no se basó en sentimientos pasajeros, sino en la convicción firme de que Dios cumpliría lo que había prometido. No interesó las raíces que tenía en aquel lugar, el Ur. No interesó lo que ya había gananciado en aquel lugar. Solo su objetivo fue obedecer a Dios. Génesis 12, del 1 al 7. Escucha el relato, hermano. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y bendecirte. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham
de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que había ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, que le había aparecido. ¿Sabía Abraham del lugar que Dios le tenía preparado? No. ¿Había visto Abraham antes ese lugar? No. Dice literal: a la tierra que te mostraré. Implícito está algo que no conoce Abraham, pero sí le iba a ser mostrado en el momento indicado. Hay muchas cosas en la vida del cristiano que no conocemos por qué pasan en su vida, en mi vida, pero después el Señor nos indicará el porqué. Y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Este acto nos enseña que la fe, si bien explica esperar en Él, también implica movimiento. No es pasiva, sino activa. Abraham caminó, avanzó, se arriesgó, porque estaba seguro de que Dios era fiel. Abraham no caminó a ciegas, fíjense, pues aunque desconocía el destino visible, avanzaba mirando con los ojos de la fe. Su confianza no dependía de lo que podía ver con sus sentidos externos que nos atan a este mundo, sino de la certeza interior de que Dios cumpliría lo prometido. La fe fue como una brújula y en cada paso descubría que la verdadera visión no está en lo inmediato, sino en la esperanza firme en la palabra y el cumplimiento de Dios. Por eso que Romanos, capítulo 4, del 20 al 21, refiriéndose también a Abraham, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Dios tiene poder, hermano, para hacer lo que Él promete, aunque se vea difícil, aunque las circunstancias nos digan lo contrario, Él hará. El segundo ejemplo, no me referiré mucho tiempo a él, pero dije que era de Josué. Ustedes pueden leer completo la cita de Josué capítulo 6, pero me voy a detener solo en el versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. La promesa divina antecede a la acción humana. Subrayo, la promesa divina antecede a la acción humana. Dios no le dice a Josué: yo te ayudaré a conquistar a Jericó, sino yo he entregado en tu mano a Jericó. Es un lenguaje de victoria consumada, aunque la batalla aún no había comenzado. Josué y el pueblo, lo más probable, que se hubieran caminado por vista, todavía veían las murallas impenetrables y un ejército preparado. Sin embargo, Dios les asegura que la ciudad ya está conquistada. Repito, Josué y el pueblo todavía veían murallas impenetrables y un ejército preparado. Sin embargo, Dios les asegura que la ciudad ya está conquistada. La clave para Josué está en creer lo que Dios declara antes de verlo con los ojos. Porque también Josué confió en Dios y caminó por fe y no por vista. Dio vueltas a la ciudad por fe y no por vista. Josué recibió instrucciones claras para la conquista: marchar en silencio durante 6 días. Y luego, en el 7º día, rodearon las 7 veces mientras los sacerdotes tocaban trompeta. A una señal
Dice las Sagradas Escrituras, repito, ahí en Josué capítulo 6, todos gritaron y las murallas se derrumbaron, permitiendo que los israelitas conquistaran la ciudad. Josué demostró fortaleza y valentía al seguir adelante, incluso cuando la tarea parecía imposible, dada la altura de las murallas de Jericó. No fue él quien las derribó, no fueron las vueltas desgastando el terreno, no fue el vibrato de las trompetas, fue el poder de Dios. La conquista no se logró por la fuerza militar, sino por la fe y la obediencia del pueblo de Dios. El pueblo puso su fe en Dios, caminaron alrededor de la ciudad, no por vista, sino por fe, creyendo que podían tomar Jericó, y él cumplió su promesa. Estimados hermanos, cuando hablamos de caminar por fe, no esperes sentir algo especial, sino de vivir cada día confiado en la palabra de Dios. Ella es el sustento para caminar en medio de este mundo. Aunque las circunstancias puedan cambiar, la fe nos sostiene porque está anclada en la fidelidad de Dios, no en nuestras emociones. Andar por vista es andar con limitaciones humanas. Estimados hermanos, nuestra vida cristiana muchas veces se enfrenta a la tentación de confiar únicamente en lo que nuestros ojos alcanzan a percibir. La realidad inmediata parece imponerse con fuerza. Tal vez en más de alguna oportunidad usted tuvo alguna dificultad económica. Tal vez sufrió o sufre de alguna enfermedad que le desgasta. Tal vez algún conflicto matrimonial o familiar que le pueden herir. Incertidumbres que producen intranquilidad y nos roban la paz. Pero si nos fijamos en esto, viviremos derrotados siempre. La vista humana es limitada y frágil. Lo que vemos puede engañarnos, porque se concentra en lo tangible, en lo momentáneo, en lo que vemos, en lo que pensamos, olvidando que detrás de cada circunstancia en el cristiano siempre estará la mano poderosa y fiel del Señor sosteniéndonos. Aquí también, para ilustrar esto, tengo otros dos ejemplos. Y cómo no dejar de mencionar el ejemplo de Pedro en el mar. Así como el relato de la vista de Abraham nos sirvió para ilustrar este ejemplo de caminar por fe, el de Josué, el relato de Mateo capítulo 14, del 28 al 31, es profundamente ilustrativo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro se atrevió a caminar sobre el agua porque tenía la mirada fija en Jesús, en lo que Jesús le ha dicho: ven. Mientras su vista estaba en el Maestro, lo imposible se volvió posible. Pero cuando desvió su atención hacia las circunstancias, el viento, las olas, el temor lo dominó y comenzó a hundirse. Este pasaje nos recuerda que la vista natural nos puede llevar al miedo y al temor, mientras que la fe nos sostiene en la confianza. Así como Pedro, cuando miramos solo con los ojos naturales, podemos sentirnos derrotados en las circunstancias anteriormente señaladas. Pero cuando miramos con los ojos de la fe, descubrimos que Dios está obrando aún en medio de la adversidad. Lo que vemos es frágil y pasajero. Los que creemos en Cristo estamos firmes en sus promesas. Por más fuerte que sea el viento, por más grandes que sean las olas, el Señor es más poderoso. Por eso, Pablo nos anima
no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas, reforzando lo que hemos leído anteriormente. Hermanos, su vista, mi vista, nos hace calcular riesgos, ver obstáculos y sentir inseguridad. La vista nos ata al presente visible, donde lo dominan las leyes físicas naturales. Otro ejemplo es el de Tomás. Después de la resurrección, Tomás dudó de que los demás discípulos le contaban y dijo que no creería hasta poner sus dedos en las heridas de Jesús. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí. En otras palabras, mira y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás, respondiendo, díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Su falta de fe lo llevó a exigir pruebas visibles, y Jesús lo confrontó con amor, invitándolo a creer sin necesidad. La fe nos permite descansar en la promesa de Dios. Aunque las circunstancias parezcan adversas, la fe nos abre al futuro invisible que Dios ya ha preparado. La vista es limitada, estimados hermanos, y puede engañarnos, pero la fe nos conecta con la verdad eterna de Dios. Cuando fijamos nuestros ojos en Cristo, como Pedro al inicio de su caminar sobre el agua, descubrimos que lo imposible se vuelve posible. La vista nos lleva al temor, pero la fe nos lleva a la confianza y a la paz que solo Dios puede dar. Si usted camina por fe en este mundo, caminará siempre en temor. Y tenga presente, hermano, Dios honra a quienes confían en Él, más allá de lo visible. Segunda a los Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros, ¿cierto?, como hemos leído anteriormente, las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La fe nos conecta con esa eternidad y nos da la esperanza diciendo: no importa lo que te ocurra en esta tierra, hay algo mejor en el reino de los cielos. Por eso que muchos cristianos fieles han entregado sus vidas por amor del Señor, porque caminaron por fe y no por vista, esperando las cosas eternas. El apóstol Pablo, a través de esta carta de 2 a los Corintios, recuerda a sus lectores que los seguidores de Cristo no deben construir sus vidas en torno a las cosas sin significado eterno, en lugar de buscar lo mismo que el mundo busca. Un cristiano debe centrarse en las cosas de arriba, en las del cielo, donde ni polilla ni orina corrompen. Pablo lo enfatiza en la epístola a los Colosenses 3, del 1 al 2. Que habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Estimada congregación, andar por fe es temer a Dios más que al hombre. Obedecer la Biblia, incluso cuando contradice los mandamientos del hombre. Elegir la justicia sobre el pecado, cueste lo que cueste. En lugar de amar las cosas de este mundo, los cristianos deberían dedicar sus vidas a glorificar a Dios.
en todo lo que hacen. Confiar en Dios en toda circunstancia y creer que Dios recompensa a quienes lo buscan sin importar quien diga lo contrario. Les invito, hermanos, a que sus vidas la lleven por un caminar de fe y no por que el Señor les bendiga. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.